Bueno, buenas noches chicos. Hoy vamos a ver la sesión, vamos a ver el tema de introducción a la ingeniería industrial. Vamos a ver cómo en todo lo que se va a enfocar el tema del técnico, todos los pasos o los módulos que vamos a ir viendo, en donde van a poder ir viendo como todas las ramas y todas las variantes que podemos ver en el tema de ingeniería industrial. Entonces me dan un momentito aquí para acomodarme. Vamos a ver, listo. Entonces, en el tema vamos a empezar con una breve descripción de lo que es los conceptos y las aplicaciones. Entonces, ¿qué es la ingeniería industrial? Entonces, ocupa el diseño, el mantenimiento y la instalación de sistemas integrados de personas, materiales, equipos con base en conocimientos, habilidades, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta esta ingeniería porque esta ingeniería abarca muchísimos temas, es muy amplia, tenemos muchos enfoques que podemos utilizar, ¿verdad? Al final, en donde haya un proceso, puede estar un ingeniero industrial. Y básicamente en todas las empresas tenemos un proceso. Entonces, esto es como una pequeña introducción a la ingeniería. El ingeniero, ¿verdad? O sea, ¿qué va a ser el ingeniero? Es el sinónimo a un integrador de sistemas, es un pensador de imagen amplia, es quien toma lo que existe hoy y conceptúa lo que quiere hacer en el futuro. El tema de procesos o el tema del ingeniero, el ingeniero siempre va a buscar, o siempre la idea es que ingenie, porque ahí viene el nombre. Entonces, que ingenie una forma de optimizar y eficientizar su proceso. Entonces, básicamente eso es lo que va a hacer el ingeniero, ver el proceso como está hoy en día, cómo se comporta, qué cosas tiene, qué oportunidades de mejora, para poderlo llevar a un mejor futuro más adelante. Entonces, básicamente ese es el proceso por acá. Ahora, el ingeniero industrial. Tradicionalmente los ingenieros son los que determinan maneras más efectivas de usar los siguientes factores. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, en el tema de eficientizar los procesos, hay factores que influyen en el proceso. ¿Cuáles son esos factores? Estos que estamos viendo acá, que son las personas, las máquinas, los materiales, la información y la energía. Dentro de estos macrofactores vamos a tener muchísimos microfactores, ¿verdad? Que las personas, que cómo se desarrollan, que el talento, así que las máquinas, todos los tipos de máquinas, cómo las usamos, cómo las aprovechamos, etcétera, etcétera. Entonces, eso básicamente sería el tema de el tema de los factores, ¿verdad? De cómo vamos a utilizar esos factores. Entonces, ¿cuál es la labor del ingeniero? Aprovechar al máximo estos factores, o sea, cómo vamos a optimizarlo, cómo vamos a hacer las maneras más efectivas para usar esos factores y así mejorar el proceso. ¿Ok? El ingeniero industrial, bueno, la palabra, como les decía, es de ingeniero, viene de ingeniador, que significa alguien con ingenio, ingenioso, que siempre va a buscar, ¿verdad?, mejorar y ver. Entonces, las raíces empíricas de la ingeniería datan de la revolución industrial. ¿Por qué? Todas las crisis, a mí todo el tema de crisis y oportunidad me parece muy interesante, pero toda crisis tiene una oportunidad. Entonces, pues yo sé que son épocas muy difíciles, temas de las guerras, etcétera, pero acá en la revolución industrial tenemos un momento en donde se hace un antes y un después en los procesos. ¿Por qué? Porque entran un montón de factores que vienen a mejorar y a enfocarse en todo el tema de los procesos y toda la parte industrial. Entonces, hace como un antes y un después en el proceso. Ahora, acá ustedes pueden ver en este mapa, acá como lo ven en la pantalla, es como un flujo de proceso completo de todos los factores o todas las cosas que influyen en el proceso. Tal vez a muy grande escala, ¿verdad? Pueden ser que hayan cositas más pequeñas, más específicas, pero ¿cómo lo podemos ver? Entonces, acá, tal vez lo van viendo donde lo voy agrandando, tenemos la programación, el planeamiento y las operaciones. Esto viene desde una parte más estratégica de la empresa, tal vez desde los vicepresidentes, presidentes, gerentes, que ellos son los que establecen esto. Es un tema más estratégico, más alto nivel, en donde vemos un tema de metas, para dónde va la empresa, cuáles son las programaciones, cuánto tenemos planeado vender, etcétera. Una vez que tenemos esa estructura, nos vamos a ir hacia producción, que es lo que hace acá el diagramita, ven que se va a la producción. Entonces, desde ahí bajan la información para decir, ok, basado en este plan que tenemos, esta estrategia, estas metas, estas operaciones,
Queremos hacer esto y entonces la parte productiva se encarga de hacerla. ¿Cómo se va a ver alimentada la parte productiva? Se va a ver alimentada por un proveedor que es el que va a proveer la materia prima, ya sea bueno, vamos a tener transporte, la materia prima o ya sea comida, materiales, no sé, por ejemplo, telas, lo que ocupemos. Y después acá tenemos el tema de, ok, vamos a enviar esto. Ya una vez que tengamos, va a pasar por el proceso productivo que va a transformar esa materia prima y la va a convertir en un producto, este que está acá. Y el producto lo vamos a enviar por medio de un transporte o algo al cliente. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa influye acá? La calidad del proceso. Ven que aquí hay varias cositas en medio. Tenemos las personas, ¿verdad? Que trabajan con las máquinas, tenemos las personas que ven todo el tema de los datos. Aquí hay como muchos dibujitos de todas las personas que trabajan en el proceso, pero aquí arriba hay otro punto importantísimo, que es el tema de la calidad. Y ven cómo la calidad también se liga con el proveedor, porque nosotros tenemos que revisar que lo que el proveedor nos está enviando tenga calidad, entonces, o tenga la calidad con la que pedimos. Entonces, eso tiene que revisarse también. El proceso de calidad, hay todo un módulo que vamos a abarcar en esto, en el tema de normas de calidad y otras normas, ¿verdad? Pero la de calidad es una que se lleva un porcentaje importante de la presentación en ese módulo. Y está ligado, ven que se relaciona con todo el proceso productivo porque al final necesitamos saber que cumple con las características y es como la calidad baja producción también se conecta directamente con la producción, con el proveedor y con el cliente, porque el cliente nos dice a nosotros, ven la flecha donde va del cliente hacia la calidad. Entonces ahí es nosotros, el cliente nos dispara a nosotros quejas, cosas y hay un tema con la calidad. En el tema de proveedores, nosotros le disparamos al proveedor, o sea, nosotros le decimos al proveedor cuáles son los estándares de calidad que debe de cumplir. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, tenemos todas estas ramas, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. La parte industrial de ingenierías, ¿verdad? En Costa Rica son las más comunes, industrial, civil, sistemas, electromecánica, eléctrica, topografía, químicos, salud ocupacional, agronomía, son como las principales. La revolución industrial, como les comentaba, bueno, es el proceso de transformación económica y social que nació en la mitad del siglo XVIII. Se extendió unas décadas en gran parte de Europa y anglosajona y concluyó. Entonces, ahí fue donde se inventó las máquinas de vapor, donde hubieron bastantes avances tecnológicos que permitieron que la industria por sí sola creciera muchísimo. En la Primera Guerra Mundial, vamos a ver como partes de la historia en donde hubo eventos significativos que influyen en el proceso industrial. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, varias empresas industriales de primera importancia en Estados Unidos iniciaron programas de ingeniería. Entonces, ¿por qué? Porque al final, y todo esto es un proceso, son procesos. El tema de la guerra, pues como les digo, es la que toda crisis representa una oportunidad de muchísimas personas que han logrado ver la oportunidad en esas crisis y han logrado pues acomodarse o ajustarse a los procesos. Entonces, bueno, tenemos el tema de Armstrong, Dow Chemical, Kodak, Eli Lilly, ¿verdad? Son como ejemplos. En la Segunda Guerra Mundial tenemos otros desarrollos o otros avances que se pensaron más para el tema de modelos dinámicos probabilísticos, desarrollos de modelos de inventarios. ¿Por qué? Porque al final la guerra es un proceso como cualquier otro. Es difícil verlo tan crudo, pero así es. O sea, vamos a ver modelos probabilísticos, vamos a ver dónde es más probable que nos tiren o nos ataquen, dónde es más probable que tengamos un problema de escasez de agua, dónde es más, ¿verdad? Todas las probabilidades viendo que seamos nosotros defendiéndonos, ya si es para atacar, yo soy incapaz de imaginarme eso porque de una posición muy privilegiada en Costa Rica, pues nosotros no tenemos este tipo de dilemas, pero bueno, yo sé que también se utiliza para eso, desarrollo de modelos de inventarios, por supuesto que hay que tener inventarios de comida, cómo vamos a alimentar a los soldados, cómo vamos a hacer, tiempos y movimientos, técnicas de investigación que hace al final que podamos hacer, por ejemplo, la simulación, creo que todos hemos visto películas en donde se hacen eventos simulados donde dicen, vamos a hacer como que está pasando esto, y ustedes van y hacen toda la simulación. Ahora eso todo lo hacen en máquinas o en sistemas. Ya no necesariamente lo hacen las personas o se hacen las personas asistidos por la tecnología. Entonces son momentos de la historia en donde han habido desarrollos significativos para el tema de la industria. ¿Cuál es el alcance de la ingeniería industrial? Se aplica en general donde se busca la optimización de los recursos, comenzando con el factor humano, los materiales, la maquinaria, el equipo, las instalaciones, la energía.
¿Verdad? En donde vemos todo esto, vamos a ver un tema de cómo vamos a optimizar nosotros estos recursos para hacer nuestro proceso más eficiente, aplicando los sistemas de manufactura que vamos a ver durante todo el técnico, ¿verdad? Vamos a ver cómo aplicamos los procesos productivos, la productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ir viendo cómo aplicamos herramientas que nos ayuden a mejorar este tema de optimización de recursos. ¿Cuál es la meta de la ingeniería industrial? La optimización del uso de los recursos humanos, las instalaciones, las herramientas, el equipo. Al final, chicos, en resumidas cuentas, nosotros lo que vamos a buscar es hacer el proceso más eficaz y efectivo. Son las dos cosas que busca la ingeniería. O sea, que seamos tantas veces capaces de pegarle al centro, o sea, al mismo centro. Hay un dibujito para explicar eficiencia. Además, voy a ver si lo puedo encontrar acá de una vez y lo vemos aquí. Mm, no, esto no me sirve. Ah, bueno, ajá, acá está. Aquí está explicado. Ven el dibujito, entonces es, darle al blanco te hace eficaz. Pero si te toman muchos intentos, quizás necesites más eficiencia. O sea, yo necesito que cada vez que yo tire, le pegue al blanco. Pero también es importante que si yo estoy tirando, por ejemplo, la idea es que todos los que yo tire peguen en el centro. Entonces, eso es lo que busca el modelo, o sea, cómo vamos a ser más eficaces de siempre pegarle al centro. O sea, de pegarle al centro, eso es eficaz. Y de que todas las veces que lo hagamos, lo peguemos, es ser eficiente. Entonces, eso es lo que busca al final digamos, el proceso o el tema de ingeniería. O sea, siempre eso es lo que vamos a buscar, pegarle al centro todas las veces que tiremos el dardo. O la mayoría de las veces, o andar lo más cerca posible. Entonces, eso es como a nivel general. ¿Cuáles son enfoques o cosas que ve el tema de ingeniería industrial o salud ocupacional? Yo aquí particularmente me parece que es como algo que ya se separó del proceso. Ya en Costa Rica tenemos de las carreras de ingeniería en salud ocupacional que se enfocan solo en este proceso, pero igual también puede ser una rama en la que se pueden como especializar. No hay tema con eso. Diseño técnico, dibujo técnico, TIC, inocuidad, auditorías, que esa es un área que a mí me fascina. Metrología, servicio al cliente, ¿verdad? En la metrología es cómo vamos a medir, entre otras. Entonces ahí es súper, súper importante. Planificar la producción. Regálame un momento que voy a poner este celular en silencio. Consiste en establecer un plan de trabajo dependiendo de la cantidad de pedidos que vamos a hacer o las ventas esperadas. ¿Por qué? Porque ocupamos tener claridad de para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Si somos capaces de producir eso, porque si yo tengo solo dos personas y tengo que producir 3.000 piezas, o sea, eso no es realizable, no es posible. Entonces, planificar, de hecho hay todo un puesto para esto en las empresas, se basa en dos principios, que tengamos materia prima disponible y los plazos de entrega. Entonces, materia prima disponible, o sea, que yo tenga todos los materiales que necesite y que tenga la capacidad de las personas para poder hacerlo, ¿verdad? Porque yo puedo tener todo el material, pero como les digo, si solo tengo dos personas, no lo puedo hacer. ¿Y en qué plazo ocupo tenerlo? Porque puede ser que yo diga, ok, yo ocupo entregar 1.000, pero tengo todo el año para hacerlo, no hay ningún problema. Pero si lo tengo que entregar en 2 días, no lo voy a poder hacer. Entonces, son los dos factores principales que me determinan a mí el tema de la planificación de la producción. En las empresas este puesto ya existe, se llama planner, normalmente ese es el nombre que tiene más que todo a nivel de industrias internacionales. Y si no, un planificador, una persona encargada como de pronósticos de producción, ese es como el nombre, pero normalmente se llama así. Métodos de producción, aquí vamos a ir viendo, chicos, ya como las funciones de un ingeniero, digamos, como cuáles son como los enfoques o las ramas en donde se podían como enfocar. Entonces, los métodos de producción.
Eso es un tema de mejora continua, cómo mejoramos el método, cómo hacemos el método más económico, que rinda más, que sea en un momento determinado. Y la idea es que esto se mantenga a través del tiempo, o sea, que logremos definir cuál es el método ideal para poder hacer los procesos. En industria médica se usa mucho la palabra validación, entonces vamos a validar el método, vamos a ver que el método funcione bien, sea correcto, sea eficiente, sea eficaz, que, ¿verdad? Que se acomode a las tecnologías que tenemos. Y siempre vamos a aplicar lo que se llama mejora continua, o sea, el proceso se debe mantener a través del tiempo, pero eso no quiere decir que debe ser como escrito en piedra, sino que vamos a tratar de mejorarlo constantemente. La gestión de la calidad. Bueno, la gestión de la calidad es un conjunto de acciones y herramientas que tienen como objetivo evitar posibles errores o desviaciones en el proceso. Aquí, como les digo, vamos a ver todo un módulo con respecto a esto, pero básicamente esta rama de la ingeniería lo que propone o lo que intenta es que produzcamos nuestro producto, valga la redundancia, o nuestro servicio con la mayor calidad posible o con los estándares de calidad establecidos por nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo dije que voy a enviar esto así, que realmente así sea como lo estoy enviando. O si ya tengo un ente certificador, pues cumpla con los requerimientos de un ente certificador. Pero es súper importante que sepan que hay todos departamentos, o sea, hay áreas gigantes dedicadas a este proceso porque es súper importante, porque busca un montón de mejoras del proceso, de que estemos cumpliendo. Entonces, esta es una de las funciones de los ingenieros. A mí personalmente me parece muy interesante. La productividad se define como una relación entre la producción obtenida y los factores para generarla. Entonces, básicamente esto es, yo tengo los factores que vimos al inicio, las personas, las máquinas, la energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan productivo soy? Lo que me va, o sea, ese indicador lo que me dice es cuánta materia ocupé para hacer el proceso. O sea, cuánto de esos factores ocupé. Entonces, por ejemplo, si usted dice, yo voy a producir 3 sillas, pero resulta que para producir 3 sillas yo ocupo a 2 personas y no se va a decir una tontera, 4 metros de madera. Eso puede ser un proceso, pero ¿qué pasa si alguien dice yo para producir 3 sillas solo ocupo una persona y 2 metros de madera? Hay que entender qué tan productivo es, por qué está aprovechando mejor el material, por qué esa persona es más rápida, tiene más máquinas, tiene más. ¿Verdad? De ahí entra en juego un montón de cosas que nos pueden afectar la productividad o nos pueden mejorar o hacer menos eficiente la productividad. Entonces, este también es un tema súper interesante. Vamos a ver un montón de indicadores que nos ayudan a tomar decisiones con respecto a la productividad y cómo manejarla un poco mejor y cómo calcularla, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es decir, mide la cantidad de bienes o servicios producidos por cada unidad de factor utilizado. O sea, qué tanto, o sea, con cuánta madera, ¿qué logré sacar? Logré sacar 2, 3, 4 sillas, ¿cuántas sillas? Distribución de la planta. La distribución en planta se refiere a la óptima o mejor disposición de las máquinas, los equipos y los departamentos de servicio, con el fin de lograr la mayor coordinación y eficiencia posible en una determinada planta. Entonces, ese fue uno de mis cursos favoritos en la universidad. Entonces tenemos, bueno, la distribución de planta lo que va a intentar es cómo vamos a optimizar. Al final, cómo aprovechamos nosotros la planta es una forma también de ver cómo aprovechamos ese factor. Si yo logro acomodar todas las cosas en una sola planta, haciendo mejor distribución, ser ordenado, manteniendo las 5 S, pero hay un montón de formas para hacer esto. Va a evitar, por ejemplo, que yo tenga que alquilar una bodega para poder meter el material. O si estoy manejando esto, lo otro. Entonces también como que eso también influye en todo el proceso de la distribución de la planta. Entonces, los departamentos de servicio con el fin de lograr la coordinación y eficiencia posible determinada. Entonces, ahí vamos a poder determinar si la bodega o si el lugar o lo que sea realmente está siendo óptimamente aprovechada o si tenemos algún otro factor que podamos usar para mejorar esa eficiencia, tal vez como por ejemplo hacer racks hacia arriba, aprovechar todos los metros a nivel de metros cuadrados, por ejemplo, o si podemos quitar algo que no se está utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. Proyectos. Bueno, el tema de gestión de proyectos fue algo en lo que yo me he desempeñado por bastante tiempo. La verdad es algo que me apasiona muchísimo. Los proyectos, a mí me hizo mucha gracia cuando leí esto porque es un conjunto ordenado de actividades con el fin de satisfacer ciertas necesidades o resolver problemas específicos.
lo que me hizo gracia es que no siempre es así. Un tema es la literatura y otro tema es la práctica realmente, pero esa es la idea, ¿verdad? ¿Cómo ordenamos esos puntos críticos o cuáles son esos puntos de inflexión o factores que necesitamos para cumplir con los proyectos? A mí honestamente me apasiona, me gusta muchísimo. Importante, los proyectos tienen un inicio y un fin. Siempre vamos a tener una meta que vamos a establecer y vamos a cumplir en cierto tiempo. Los proyectos normalmente se basan en una metodología de T-Mike, que es el T de definir, M de medir, A de analizar, eh, I de implementar y C de controlar. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar definir qué vamos a hacer en ese proyecto. Ahí vamos a poner los objetivos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, en qué tiempo, qué indicadores vamos a usar para saber si tuvimos éxito o no. En la parte de medir vamos a ir a entender todos los datos y cuál. Básicamente esa es nuestra situación actual. Ir a entender dónde estamos parados, cuánto estamos durando, cuánto reproceso tenemos, ¿verdad? Después de ahí vamos a analizar cuáles son las causas raíces de esos cuellos de botella, cuáles son, ¿verdad? Todas las causas raíces. Después de ahí vamos a proponer e implementar mejoras y después de eso vamos a controlar esas mejoras. ¿Para qué? Para que esas mejoras sean sostenibles en el tiempo. Ahí nos vamos a dar cuenta si realmente tenían sentido o no tenían sentido, si logramos que se redujeran los indicadores, si es algo que podemos seguir haciendo, más bien puede ser que no y tengamos que reajustar un poco las mejoras o las implementaciones. Entonces, todo eso es sumamente importante. Y al final, un proyecto es un plan de trabajo. Vamos a tener un plan de trabajo donde es importante que identifiquemos todas las partes que necesitamos en ese proyecto para poder hacerlo de la mejor manera posible. En tema de liderazgo, bueno, el liderazgo es un conjunto de habilidades gerenciales o de las directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser y actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado. O sea, no tenemos que ser jefes, eso es importante, o sea, no tenemos que ser jefes para poder ver un tema de liderazgo. En el tema de liderazgo lo que podemos ver es, o sea, tenemos esto que lograr, es aquí esta meta a la que llegar y cómo la vamos a llegar. Pero es que el líder no impone, ¿no? Sino que él dice, vamos para allá y va definiendo el camino, va acompañando, va apoyando para que el equipo trabaje con entusiasmo y logre las metas y los objetivos. Entonces, en el tema de liderazgo, chicos, yo siempre hago como la salvedad cuando hablo sobre esto, que sí es muy importante que no sientan que hay que ser jefes para poder liderar o para poder influenciar de forma positiva en las personas, de apoyar, por ejemplo, cuando viene una persona que tal vez tiene menos experiencia que nosotros o nosotros ya tenemos tiempo en el puesto, ¿verdad? ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo le apoyamos? ¿Cómo somos ese líder que le ayuda a sacar adelante su proceso? Por ejemplo, no sé, yo había visto varios no sé, como publicaciones donde decía, sé el senior que todo junior quiso tener, o sea esa persona con experiencia, que toda persona nueva siempre hubiera sido maravilloso tener tal persona que me hubiera enseñado, me hubiera ayudado. Entonces, ese tipo de proceso es muy bonito, muy enriquecedor, entonces los invito a que sean líderes en sus áreas y hagan este cambio positivo e influyan de manera positiva en las personas. Bueno, el tema de gestión de los proyectos. Ya lo vimos en anterior, pero aquí vamos a ver cómo todas las partes interactúan, porque una cosa es lo que vamos a planear y que es lindísimo, ¿verdad? Que lo ponemos, que en tal fecha lo vamos a tener, que tal área lo va a hacer, que esto, que lo otro, pero ya gestionar el proyecto, el cómo mover las fichas, cómo saber qué es importante tener listo para cuando vengan otros requerimientos. O sea, esa visión a futuro, esa gestión de parte del project manager o no sé, como la persona que maneja el proyecto es sumamente importante porque se necesita para todo el proceso. ¿Ok? O sea, hace la diferencia significativa tener un PM que realmente gestione el proyecto a una persona que nada más revise y ve actividades. O sea, que gestione, que se sienta a pensar que en qué momento tenemos un proceso crítico, en qué momento si yo no hago esto, todo el proyecto se me cae, en qué, ¿verdad? Esos puntos importantes son súper determinantes en cómo gestionamos o si gestionamos de una manera correcta o incorrecta los procesos. El tema de inventarios. Bueno, el tema de inventarios fue un tema que nunca fue como de mis favoritos, pero ahora que lo he vuelto a retomar, creo que le voy agarrando como más cariño. Los inventarios es el conjunto de artículos que tenemos en bodega o en algún lugar. Es un tema delicado y crítico en la cadena de suministro. Es importantísimo. Los inventarios, chicos, son sumamente costosos. O sea, tener inventario es sumamente costoso porque hay que pagar bodega, hay que pagar administración, hay que pagar montacarguistas, hay que personas que despachen. O sea, es sumamente caro. Entonces, siempre
La literatura recomienda no tener inventarios o tener la menor cantidad de inventarios posibles, pero eso lo podemos hacer en la literatura, como les digo, todo es lindísimo, pero en la realidad es distinto. Entonces, si, normalmente hay inventarios, pero ¿cómo gestionamos esos inventarios? ¿Cómo hacemos que sean eficientes, que utilicemos el espacio, que tengamos las personas, que sean los turnos necesarios? O sea, todo ese proceso de manejo de la bodega es sumamente importante. Y véase la diferencia también tanto en el manejo de la bodega como que todo se le pueda entregar al cliente de manera correcta, oiga, porque ya ellos son los que se relacionan directo con el cliente. Entonces aquí es un tema bien, bien delicado también. Y también el tema de optimizar y mejorar pues todo el tema de manejo de recursos dentro de la bodega o el almacén, como le dicen ellos. La cadena de suministros, también para esto hay un módulo completo y aquí vamos a ver, vean por ejemplo acá está, la cadena de suministro, ¿verdad? Es esta. No es solo el suplidor. Vamos a ver, el proveedor o suplidor, quién nos distribuye, porque no necesariamente es la misma persona. Puede ser que yo mande a traer algo a China, pero me lo trae Correos de Costa Rica. O sea, el distribuidor sería Correos de Costa Rica. La empresa como tal que hace la transformación del producto y luego vamos a tener un canal de distribución y al final está el cliente. Esa es la cadena de suministro. Es importantísima que tengamos clara cuál es nuestra cadena de suministro, cuáles son nuestros proveedores, cuáles son nuestros canales de distribución. Yo siempre pido que no tengamos todos los huevos en la misma canasta. O sea, normalmente es importante tener uno o dos suplidores del mismo producto. ¿Por qué? Porque puede ser que alguno falle o pase algo, tengan un inconveniente. Creo que la pandemia fue una excelente maestra sobre este tipo de cosas porque pasó que había muchas personas que tenían solo un suplidor y esa empresa cerró, pasó tal cosa, la otra y ya se les cayó todo su proceso. Esto es súper importante. En el tema de industria médica, por ejemplo, yo siempre recomiendo, si acá van a trabajar en industria médica, que haya uno o dos proveedores validados, porque ahí es diferente el tema de si el suplidor cumple o no cumple. Entonces, esa sería mi recomendación con el tema de la cadena de suministro. Es importante también que tengamos buenas relaciones con nuestros suplidores, con nuestros distribuidores, que ellos nos puedan dar retroalimentación, ¿verdad? Que sea realmente una cadena de suministro donde todos estamos compartiendo no solo el proceso, sino información valiosa que nos pueda ayudar a dar un mejor servicio a nuestros clientes. Entonces, básicamente esa sería la clase por hoy, chicos. Espero que les haya quedado bien claro. Cualquier duda o consulta que tengan, por favor, me lo dejan saber. Gracias.